Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde tú estés y nos escuches. Soy María José Segura y os doy la bienvenida al programa El Presente es Hostelería, el magazine gastronómico más rompedor del momento. Y hoy tenemos una invitada que nos hablará precisamente de hostelería y del mundo del ocio. Vamos a presentar a Gemma Ginesta, que es mucho más que una empresaria de la noche barcelonesa. Es una mujer que convirtió la pasión, la resistencia y la empatía en su sello personal. Líder, valiente, defensora del talento femenino y creadora de redes de apoyo entre mujeres emprendedoras. Gemma representa la fuerza de quienes no se rinden. Barcelona no solo reconoce su trabajo, sino que la espera, porque figuras como la suya hacen latir la ciudad de día y de noche. Bienvenida, Gemma Ginesta. Muchas gracias por invitarme. Me he quedado un poco, he pensado, ¿a quién está definiendo ahora mismo? A ti, Gemma, a ti, claro que sí. Oye, Gemma, cuéntanos cómo iniciaste y cómo despertó en ti la iniciativa empresarial. Bueno, mi trayectoria es muy larga, ¿eh? No hablamos solamente, si hablamos de hostelería, fue algo muy casual. Primeramente empecé con el tema del ocio nocturno, porque en aquel entonces estaba con el padre de mi hija, en este caso, y él se dedicaba pues al tema de ocio nocturno, ¿no? Él era el responsable de una sala bastante importante en Barcelona. Yo no tenía ni idea, yo lo único que hacía era salir a bailar. Qué guay, qué divertido. Yo no sabía ni poner un cubata en este caso. O sea, te lo digo de verdad, nunca había trabajado ni de camarera, de noche, ni de día, nada. No tenía nada que ver en esto. Pero al final un poco lo que hicimos fue inventar una especie de local donde todo el mundo se lo pasara bien, donde la música explotara, que hubiese mucho baile entre la gente, que hubiese mucho contacto, ¿no? Que esto es lo que nos hacía gracia, ¿no? Claro. No el pasar y el mirarte y el no. Algo que realmente provocase mucho la conexión, ¿no? Entre las personas. Y de ahí nació nuestro primer local, nació Mojito. Mojito Club, Mojito Bar, como le quieras llamar. Muy bien, muy bien. Pero sin embargo, el nombre de... Y luego aparte tienes restaurantes. Sí, bueno, como te explicaba, yo, claro, a partir de ese momento, cuando abro mi primera sala, yo me voy animando. Yo soy un poco kamikaze, además no le he tenido nunca ni miedo, he sido muy valiente Sí. a perder dinero, te lo digo claramente, porque yo en aquellos momentos cuando abrí mi primer local que tenía, oye, pues un dinero ahorrado, Fíjate que en ese momento podía haberme comprado un piso, por ejemplo. Pues no, decidí invertir ese dinero en un negocio. Otra persona hubiera dicho, oye, yo voy al terreno seguro, yo me compro una casa, me compro un piso. No. Pues no, yo decidí invertirlo en mi primer negocio. Y eso fue, un acto muy valiente, la Muy verdad. valiente. Porque todo es un melón, ¿no? Cuando lo abres no sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar. Y a partir de ahí me fui animando y, bueno, cogí muy rápido lo que es la línea del el cómo saber llevar, cómo dirigir. Aprendí a base de palos, o sea, también te digo que nadie me enseñó ni siquiera a llevar un asiento contable, nada. Todo esto tuve que espabilarme y hacerlo yo sola, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que fui hasta disc-jockey en mi propia sala. Empecé a buscar información de cómo la música brasileña en ese momento, música salsa, porque mi primer local Mojito fue de salsa, que esto fue un poco una idea de un viaje a Cuba, que dijimos, oye, la gente cómo se lo pasa de bien aquí. Buah, es que en Cuba se vive muy bien, ¿eh? Claro. Se lo pasa muy bien. Se vive, no, Bueno, se lo pasa muy bien. Se vive, No, pero no, bueno, sí se que lo pasan realmente hay bien. una alegría muy contagiosa, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que intentamos transmitir en ese momento. Pues la verdad es que fue todo un éxito, una revolución. Pues fue un éxito rotundo. De ahí empezamos a abrir diferentes locales y bueno, entonces ya me empecé a atrever también con los restaurantes.
Y bueno, siempre lo recordaré que abrí un restaurante que se llamaba La Tasca de la Vasca, fíjate. Y era todo de tapas, infinidad de tapas. Y bueno, yo creo que era el restaurante que tenía más movimiento en el centro comercial Mare Magnum, ¿no? De Que el ahí, centro comercial Maimano también fue un exitazo en su momento. bueno, fíjate, pero también fue un gran riesgo el Sí. poder abrir ahí, no sabías cómo podía resultar. Y sin embargo, después, a partir de ahí, estuvimos ya en Tarrasa, en el centro comercial El Parvallés, otro melón, como digo yo, otra sorpresa. Y la verdad es que yo era no sé, creo que tenía como un instinto mágico para encontrar los locales, para abrir en el momento, porque sabiduría, bueno, sabiduría. Yo siempre he sido comercial, siempre he trabajado desde los 14 años, ah, siempre he estado combinando estudios con trabajo y tenía hambre y tenía ganas o sea, era realmente muy, muy perseguidora de estar ahí, de ser la number one, ¿sabes? En todo, ¿no? Entonces era capaz de vender mucho, ganarme muy bien la vida con comisiones. Entonces, por eso, ¿no? Un poco también el análisis de lo que haces, cuando tú analizas a la gente, dices, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que viene a buscar? Entonces, eso es lo que puedes llegar a proyectar en ventas o, o en cualquier tipo de negocio al final. Totalmente, totalmente. Y una vez que me iniciaste tu carrera profesional en el mundo de la restauración, las recetas también son tuyas, empezaste a crear, ¿te defines como creativa? Yo prácticamente te diría que todas las recetas son una inspiración de mis viajes en el mundo, ¿no? Que siempre he estado viajando por todas partes y, oye, yo siempre o sea, me ha motivado el hacer un viaje el ir a un restaurante determinado. Entonces, a raíz del restaurante he buscado el hotel boutique o los paseos, el ver, bueno, la ruta cultural, pero para mí me ha impulsado mucho lo que es la gastronomía. La verdad es que ha sido lo que me ha hecho inspirarme en muchas ideas y luego trasladarlas a los platos de casa. Bueno, pues la verdad es que aciertas, está claro que aciertas siempre. ¿Tú por qué crees, Gemma, que Barcelona te considera una pieza clave en el mundo del ocio nocturno? Bueno, pues fíjate, porque empecé con 24 años y llevo unos cuantos, diríamos. Llevo más de una treintena de años en este mundo y además porque, bueno, soy de las, te diría, ahora no lo sé porque ya esto se ha abierto muchísimo más, ¿no? Pero he sido la única mujer que tenía una sala de fiestas, una discoteca, bueno, quizá alguna más habría, pero podías contarlas con Con una una sola mano. mano, ¿no? Después también justo en pandemia, bueno, tuve la gran opción de poder ser la presidenta del ocio nocturno de Barcelona Provincias, entonces, bueno, esto, en el gremio de las discotecas, entonces esto también me aportó pues mucha fuerza, supongo, ¿no? ¿Y cómo te sentías siendo la mujer líder del ocio? Bueno, me sentía, la verdad es que muy bien, porque al final cuando tú estás trabajando en algo que tú sabes, te defiendes bien, entonces no tienes ningún tipo de incomodidad, ¿no? Sí es verdad que es un mundo muy masculino y entonces me he tenido que hacer un hueco Claro. y bueno, soy una persona muy respetada, nunca he tenido ningún tipo de problema con ningún compañero, con nadie dentro del sector, o sea que eso también se gana, ¿no? El respeto Por supuesto, es algo importante. por supuesto te la has ganado. Porque dicen también que tienes un sello empresarial, tu propio sello empresarial. ¿Cómo defines ese sello empresarial? Bueno, al final también creas tu propia marca sin querer, ¿no? Sí. Tú misma dices, bueno, cuando te ves una persona válida, emprendedora, con fuerza, echada para adelante, eso yo diría que son mis adjetivos más que eh, intentas y si lo logras, pues bien. Yo siempre digo que ahora mismo estoy en el mundo de la gastronomía por amor, por corazón y porque ha sido una devoción que siempre he tenido, lo he hecho todo con pura alma, pero si un día se termina, te aseguro que buscaré otra vía y que voy a entregar la misma fuerza, ¿sabes? Al final, lo que yo te decía, siempre una base a la hora de hablar de uno mismo, de venta, de comercio,
análisis, de ver lo que falta. ¿Qué falta en este mundo? ¿Qué falta en esta calle? Estos eran mis propios estudios, ¿no?, de mercado, ¿no? Claro. Antes no existían todas las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Entonces era todo muy intuitivo. Ujú. Y después, tú, a raíz de esto, quizá has valorado mucho a la mujer. De hecho, también tienes en tu equipo mucha mujer, o sea, equitativo, tienes más mujer que hombre, y creaste además un gran, bueno, un gran Sí, club de sí, sí. mujeres, ¿no? Sí, que esto vino un poco, siempre lo explico, fue algo como de casualidad, ¿no? De, Gemma, te quiero ver, vamos a comer. Mira, no puedo, voy atabalada, voy liada. Mira, si quieres el viernes, va, que el viernes es el final de la semana, el último día. Que además, no sé, sí, yo siempre me acuerdo de mi abuela que los viernes era el día que iba a comprar y era el día como más relajado, ¿no? Toda la semana siempre tienes más lío. Entonces empecé a reunir a una, a otra y al final vi que esto conectaba muy bien. O sea, eran 4 mujeres que no se conocían de nada y las presentaba en ese momento y, oye, y era divertido. Y empecé a ampliar este círculo hasta que me di cuenta, dije, pero si esto es lo que todo el mundo está buscando, poder conectar con otras mujeres, que tu problema se hace menos problema cuando tú lo comentas, cuando tú lo explicas, porque seguramente la persona que tienes al lado te comenta algo parecido. Bueno, es darte fuerza, es crear sinergias y es una colaboración mutua, ¿no?, entre nosotras, ¿no? Un apoyo. Es un club súper chulo realmente que se llama nada más y nada menos que The Powerful Woman Clubs. Exacto. O sea que... El club de las el mujeres club poderosas. poderosas. Entonces sí que a la mujer nos gusta juntarnos, nos gusta hablar, nos gusta estar en un sitio cerrado como un buen restaurante y que ahí pues puedas hacer lo que te apetezca y sentirte a gusto. O sea que sí, también acertaste de pleno. Sí, además siempre me ha gustado combinarlo mucho con las catas de vino, por ejemplo, aprender un poquito, que nosotras tengamos un poco más diríamos, este diccionario de palabras a la hora de escoger un buen vino, porque ¿por qué no? Es ¿Por que qué siempre no? nos dan las cartas de comida y al señor con el que vamos a cenar le dan la carta de vino. Oye, nos gusta también escoger el vino, ¿sabes? Y también, sobre todo, mucho con el tema de moda, salud, belleza. Entonces, siempre con estas propias mujeres hemos hecho muy, muy buenas colaboraciones con grandes marcas de moda, que bueno, que no sé si las puedo nombrar, pero es que son infinitas, diríamos. Son infinitas. Oye, ¿cómo te definirías tú y cómo definirías la felicidad perfecta? Para conocer un poquito más a Gemma como persona. Bueno, la felicidad perfecta es muy amplia. Es muy amplia. Es muy amplia, ¿no? Sobre todo yo siempre digo, bueno, si eres dichosa porque amas y eres una persona amada, eso es maravilloso. No hablo de amor genérico también, hablo de hijos. Si tienes la suerte como yo, que tengo una hija maravillosa, que además ha heredado un poco estos genes es muy inquieta, pues yo soy una mujer muy afortunada. Amor es fortuna, amor es trabajo también. Sí. Entonces, sobre todo, está rodeada de buenos amigos y bueno, todo lo que parta del corazón y del alma yo creo que es importantísimo. ¿Y algún lugar que no has estado y que te encantaría? Pues mira, tengo muchísimas ganas de ir a Perú. Estoy con una gran emoción de ir a Perú porque me encanta la cocina Nikkei, la cocina peruana, la fusión. Entonces, es un mundo por descubrir también, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, sí. ¿Y quién es tu héroe en la vida real? ¿Quién es mi héroe? Mi madre. Mi madre es mi héroe al final. Sí, porque algo que he aprendido de ella es lo paciente y la buena alma que tiene, la paciencia, el amor que nos ha dado incondicional siempre a mis hermanos, a sus hijos. O sea, ha sido esa persona que dices, ostras, me ha encantado poder heredar una parte de esos genes, ¿no?, de esa genética. Y de sus valores, que son muy Exactamente. importantes. Y además hoy en día faltan muchos. Sí, la verdad que sí, se están perdiendo y Se no. están perdiendo, no puede ser. Cuéntanos también, ya para ir finalizando, que tenemos poco tiempo, ya sabes, como siempre, en la radio pasa rápido. ¿Qué plan de futuro te gustaría tener?
Plan de futuro, bueno, yo creo que he cumplido muchísimas metas. Ahora ya en mi vida he abierto todos los restaurantes que he querido, que me han inspirado, o sea, desde montar donde había una floristería, montar una especie de bakery donde podías comprar flores y a la vez desayunar con un brunch exquisito. He hecho también el restaurante con el nombre de mi abuela, Enriqueta, también, que se me aportó muchísima originalidad a la hora de crear platos, una cocina más creativa. Y ahora que, bueno, lo que estoy es al frente de Pepito, que es la cocina tradicional y rica, que lleva el nombre de mi abuelo, como siempre explico. Ahora te diría que poco a poco, con el tiempo, ir asentando un poco todos estos negocios y quizá me gustaría también dedicarme más a mí. Todo lo que he dejado atrás por estar de cara a los negocios, pensando mucho en los demás, pensar en criar unos hijos, lo que toda la gente joven empezamos, pues unos queremos comprar, pues bueno, una casa o queremos... Sí. Ya una vez has culminado esto, yo creo que ya tengo que ponerme yo en primera posición, un poquito más egoísta, diríamos, en este caso. Me quedan muchas cosas por hacer, pero aquí adentro, aquí hay que alinear muchos chakras, diríamos. Muy bien. Pues con eso nos quedamos, con alinear muchos chakras, felicitándola por todos los éxitos que ha tenido en el mundo de la hostelería y la gastronomía y por muchos más. Y nos vemos en el próximo evento de Powers, de Powerful Women's Club, ¿vale? Ahí también nos veremos y a disfrutar, que eso es lo que nos llevamos siempre. Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Ahora ponemos unos minutitos de música